Bueno, la próxima conferencia se llama Seguridad más allá del perímetro, acelera tu camino hacia el cero atrás, y será brindada por el autodenominado poeta de la ciberseguridad, ya presentado el día de ayer, es nuestro Mario Benedetti, que viene de Colombia. Yo ayer te dije Chile, perdón, viene de Sí, Colombia. sí, María Perdón. Emilia, soy de Colombia, pero Me resido en sonaba Santiago. rarísimo el acento, dije, hay algo que estuvo mal y ahí fue a mirar de nuevo. Perdón. Sí, sí, es que resido en Santiago hace 14 años, por Ah, eso de está pronto bien. la confusión, La sí. confusión, bien. Mario trabaja en Tenable, es ingeniero electrónico, gerente regional para el Cono Sur en Tenable. Posee más de 13 años de experiencia en la industria de tecnología, ciberseguridad y prevención de fraude electrónico. Lideró las estrategias comerciales en la región y se ha desempeñado como jefe de proyectos en el área de automatización, bueno, y tecnología. Así que, sin más, Mario, bienvenidísimo y toda la audiencia es tuya. Muchas gracias, María Emilia, por la invitación a todos. Como mencionabas, ayer tuvimos lo que llamamos un abrebocas, ¿no? De este tema de cómo asegurar más allá del perímetro. Y sin duda, Zero Trust viene siendo un potencial, una metodología muy importante para poder revisar este punto, ¿no? En este momento estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman que la están viendo? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, básicamente vamos a hablar sobre esta metodología, no sin antes entender un poco más cuál es la situación actual de lo que estamos viendo a nivel de ataques, de vulnerabilidades, un poco para que si bien vemos muchas noticias, es bueno resumirla tal vez en un par de miradas, y es hacia donde me voy a enfocar al principio de la presentación. Cuando damos vuelta hacia el 2020, ¿qué pasó a nivel de vulnerabilidades? Vemos que se expusieron más de 18.000 vulnerabilidades, lo cual es un número muy, muy grande comparado a lo que veíamos tal vez hace 7, 8 años atrás, que eran de 3.000, 4.000, 5.000 vulnerabilidades. Y sumado a eso, la cantidad de vulnerabilidades que su criticidad es alta o crítica es casi el 60%. Comienza a ser eh, una problemática poder administrar eso, poder gestionarlo y poder decir, ok, voy a ir a remediar todo lo que encuentre como crítico y alto, porque definitivamente todas las organizaciones tienen un ancho de banda de resolución, eh, por lo cual se enfrenta una problemática importante ahí. Y el cibercriminal lo conoce, lo sabe. Con lo cual, cuando vemos las estadísticas de las filtraciones de datos que se han producido, el 60% se producen utilizando una vulnerabilidad que se conoce, que ya tiene un tiempo, pero que no se había aplicado el parche que también estaba disponible. Con lo cual, esto que hablábamos tal vez en algunos momentos de las vulnerabilidades de día cero, que salían ayer, se utilizaban al día siguiente, los cibercriminales se han ido despegando un poco de eso y comienzan a utilizar más vulnerabilidades antiguas que son conocidas. Si nos vamos ahora a otro punto del eslabón, que es el Active Directory, que también si vemos las noticias más recientes y de algunos años atrás, hay dos comunes denominadores, y uno es la vulnerabilidad que ha sido explotada, pero lo otro es la escalación de privilegios hasta llegar al Active Directory. Y eso también tiene razones valiosas, y es que el Active Directory es la joya de la corona, es donde hoy día administramos todos nuestros procesos de autenticación, no solamente de usuarios, sino de aplicaciones, las redes OT, como mencionaba José recientemente, la ciberseguridad industrial, ahí también hace uso del Active Directory, hay componentes TI dentro de OT, todas las aplicaciones, etcétera, se concentran hacia el Active Directory, con lo cual si el cibercriminal toma control de esta pieza fundamental dentro de la organización, va a poder generar un escalamiento mucho más rápido, mucho más eficaz y eficiente de su ataque. Nada más con decirle que una de las características posibles dentro del Active Directory es hacer push de software. Imagínate ahora un cibercriminal tomando control de este Active Directory, pues es
música para sus oídos, ¿no? Poder hacer un push de software en el caso de un ransomware, como es lo de Ryuk, que vemos a la derecha, que entre que tomaron control del punto de entrada aprovechando una vulnerabilidad, hasta que llegaron a tomar control absoluto del controlador de dominio, pasaron alrededor de 5 horas. Es muy, muy rápido. Siendo así, y con el despliegue, sabemos que tiene el Active Directory, más del 99% o el 99% de las empresas sí o sí tienen, de las grandes empresas utilizan el Active Directory, lo que vemos es que el 60% de los nuevos malware incluyen algún tipo de código para atacar el Active Directory. Y eso, cuando vemos a nivel de auditoría, aquellas empresas que ya han tomado conciencia y dicen, ok, voy a entender cómo está mi Active Directory a nivel de configuraciones. ¿Será que las configuraciones de mis usuarios, de los objetos, de los atributos, de las relaciones de confianza entre dominios, está correctamente realizado? Y la respuesta es que el 80% de estas organizaciones tenían estas configuraciones de una manera errónea, que hacían que se pudiera abrir una ventana hacia el cibercriminal para poder ejecutar su ataque. Como dice el título de la charla, ¿no? Seguridad más allá del perímetro, y definitivamente es algo que hemos visto de forma acelerada y lo hemos visto en diferentes charlas, y es que si veníamos ya trabajando con un perímetro que no estaba muy bien definido, no todo estaba en las premisas de las organizaciones, definitivamente cuando enfrentamos esta pandemia nos ha hecho acelerar muchos procesos de transformación digital, teniendo ahora las personas, los colaboradores haciendo teletrabajo, adopción de más plataformas SaaS, de la nube, ya sea en formato IaaS o PaaS también, y manteniendo sin duda todo lo que es la parte de on-premise. Entonces uno se pregunta, y esta pregunta viene de hace mucho tiempo, ¿dónde está el perímetro? ¿Cómo debo asegurar a mis usuarios independientes donde estén? ¿Cómo aseguro el acceso a mis recursos? Independiente también donde esté, porque puede estar en las premisas, puede estar en la nube, con lo cual la estrategia que veníamos utilizando tradicionalmente ya no funciona de manera adecuada para poder enfrentar justamente las estadísticas que estamos viendo en las láminas anteriores. Y esa mirada de los dispositivos es algo que se puede representar en este abanico de puntos que vemos acá, donde tenemos nuestra plataforma TI tradicional, con los servidores, con estos dispositivos móviles, las estaciones de trabajo, el mismo Active Directory, pero también tenemos todo lo que son los componentes de teletrabajo, que ustedes ven ahí en ese icono en la parte inferior de las conexiones remotas que estamos enfrentando a nuestros recursos internos, todo lo que tiene que ver con la nube, las aplicaciones web, el aseguramiento de las APIs, entre otros, los contenedores, todo lo que tiene que ver con DevOps, también supone un desafío debido a que no puedo darle la seguridad tradicional a un sistema de DevOps porque va a otra velocidad. Debo asegurar a la misma velocidad que va el negocio. Siempre nuestras estrategias de ciberseguridad deben estar alineadas con la estrategia del negocio para que justamente, y es algo que José mencionaba en su lámina anterior o en su presentación anterior, y es para evitar esa desviación entre lo que se requiere y lo que se entrega. Y eso no solamente a ciberseguridad lo debemos llamar cuando ya hay un incendio, cuando hay una problemática, cuando vamos a mitad del proyecto, ¿no? Sino que las bases de la estrategia del negocio se deben fundamentar también en las bases de la estrategia de ciberseguridad para poder justamente poder apalancar toda una disponibilidad, integridad de nuestra información. Si vemos las vulnerabilidades más utilizadas por los cibercriminales en el 2020, miren esta representación y es justamente da una mirada de cómo el cibercriminal se va adaptando a la realidad en la cual estamos viviendo. Las 5 están relacionadas, o muchas de las, 3 de las 5 están relacionadas con todo lo que tiene que ver con conexiones remotas, con VPNs, con temas de Citrix, pero también la primera de todas está relacionada con el Active Directory, con lo cual tiene sentido, ¿no? Lo que venimos conversando. Si hoy día nuestra fuerza de trabajo se va de forma remota, salimos a colocar VPN de manera urgente porque necesitábamos sacar a las personas de las oficinas,
pero tal vez no teníamos una mirada completa de cómo se estaban comportando las vulnerabilidades ahí, no había una gestión completa de nuestra organización, sino que solamente de este abanico de puntos que mencioné en la lámina anterior, nos concentramos en una parte nomás. Nos concentrábamos tal vez en lo más crítico, que siempre se dice que es la parte de servidores, pero cuando habilitamos la VPN no teníamos una mirada ahí. Y el cibercriminal lo sabe. Comenzó a atacar este tipo de conexiones, de las vulnerabilidades que hay ahí, aprovechando y teniendo mucho más privilegios de cara hacia la organización. Y además de eso, sumado con una de las primeras vulnerabilidades, que es la de cero logón, que es la que ven a la izquierda, eh, eh, tiene más facilidad para poder llegar a tener control de la Active Directory. Entonces, es interesante ver esta lámina porque nos sienta y nos pone a pensar, ok, el cibercriminal también se adapta. Esto es un negocio para él sin duda, va a ir por el camino más sencillo, donde tenga que invertir menos, y este era uno de ellos y lo adaptó muy bien en el 2020. Lo otro es que si vemos el patrón común de un ataque, ¿no? Cuando viene y finalmente genera una ingeniería social, donde envía un phishing, envía algún correo malicioso hacia la organización, alguien hace clic, y ese clic finalmente permite que el cibercriminal se instale en algún punto de la red. Y ese punto de la red finalmente es ese endpoint de ese usuario que puede estar en las premisas, puede estar en teletrabajo, y el cibercriminal al llegar ahí va a hacer una exploración, va a entender dónde llegó dentro de la red y trata de ver cuáles son los sistemas que él necesita llegar, aprovechando vulnerabilidades, donde él va ahora a hacer un dump de credenciales que tal vez estén en caché de esa máquina para ver si esas credenciales le dan acceso a otra máquina específica y tal vez esta máquina específica tenga mayores privilegios, y así va moviéndose lateralmente hasta llegar a aquellas credenciales que le van a elevar los privilegios de tal manera de llegar al Active Directory, que es muchos de los comunes denominadores que mencionaba, ¿no? Una vulnerabilidad y un Active Directory comprometido. Entonces, en ese punto de elevación, al llegar al Active Directory, el cibercriminal no va a ejecutar su ataque y se va a ir. Lo que él va a buscar es persistir. La persistencia es un punto fundamental dentro de esta ecuación. Y para poder persistir, para poder establecerse, generar los backdoors y que no sea detectado en el tiempo, lo que va a hacer es un proceso de evasión de su establecimiento en el Active Directory. Y una vez haga eso, va a comenzar a generar ataques, donde hace el secuestro de los dispositivos, en el caso del ransomware, va a extraer información, dependiendo de cuál sea el objeto del ataque, pues se va a realizar en la última parte que se llama la exfiltración. Con lo cual, hay que tener una mirada donde justamente el Zero Trust, que es una metodología, donde hay una arquitectura, se debe establecer para poder ir cortando este patrón del ataque, interrumpir esta ruta del ataque desde el inicio, poder evitar que no haya un movimiento lateral, que no haya un siguiente paso, que no haya una escalación de privilegios en todo nivel, desde que está en el endpoint hasta que por alguna razón si pudo establecerse en el Active Directory, poder tener también control de evitar que se siga propagando los ataques. Claramente la parte de vulnerabilidades comienza a tomar sentido y la parte de entender cómo está configurado el Active Directory también. Aquí vemos las grandes diferencias entre lo que es la seguridad tradicional, donde hay un perímetro definido, versus la filosofía o la metodología de un Zero Trust. Lo que vemos en la izquierda es, como tengo un firewall, eh, supuestamente los atacantes están afuera, con lo cual todo lo que está dentro de la red es confiable. Yo voy a confiar en ese dispositivo que está conectado vía Wi-Fi, está conectado a un cable Ethernet, pero porque está dentro de estas barreras, de esta fortaleza que se ha realizado, yo voy a confiar y va a poder acceder a los diferentes recursos dentro de la red. Lo otro, se asume que las identidades no han sido puestas en riesgo porque ya hay un usuario, hay una contraseña definida, que los usuarios actúan con responsabilidad, y sabemos que no es así, que incluso las contraseñas las anotan en un papelito, las colocan ahí en su escritorio, con lo cual es vista por todo el mundo. Y lo otro es que normalmente se trabaja para detectar
cuando ya hay un atacante que tiene una conducta o hay una amenaza al interior de ese perímetro definido. Entonces es muy reactivo, es muy de confianza, pero si nos vamos hacia la derecha, vemos todo lo contrario, ¿no? No voy a confiar en absolutamente nadie, ni ningún dispositivo, independiente del lugar donde esté, sea que esté en teletrabajo, esté en la nube, esté on-premise. Siempre voy a verificar todo, cada una de las solicitudes de conexión, yo voy a hacer una verificación de que ese dispositivo y ese usuario sea el correcto y tenga los permisos para poder hacerlo y que esté dentro de un contexto aceptable para mis niveles de riesgo. Siempre voy a verificar esto. Y lo otro es que solo se va a permitir el acceso para aquellos recursos que ese usuario, bajo su rol, son estrictamente necesarios. No le voy a dar acceso a recursos que tal vez son, no son, son adicionales a lo que debe hacer como su rol indica. Siempre voy a dar el mínimo permiso posible. Y lo otro es aumentar los desafíos. Si yo comienzo ahora a generar esta metodología o esta filosofía de Zero Trust, voy a darle mayores niveles o mayor barrera de seguridad a los atacantes, creando también mayores desafíos para ellos. Ya no van a poder fácilmente hacer un movimiento lateral o escalar privilegios, porque como tengo estos pasos anteriores que hemos ido conversando, para el atacante va a ser mucho más complicado generar un ataque y ser exitoso en este camino. La confianza de por sí ya es una vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, siempre hablamos de la vulnerabilidad del equipo, que hay que parchar, etcétera, pero cuando nos vamos al concepto de qué significa en el diccionario la palabra vulnerabilidad, es básicamente todo aquello que define una flaqueza para un sistema, ¿no? Y la confianza es una de ellas. Si yo confío en la parte digital, en todas las conexiones, definitivamente ya estoy entregando o viendo una vulnerabilidad dentro de mi entorno. Con lo cual, la premisa del Zero Trust es nunca confiar y siempre verificar. Siempre debo verificar todas las peticiones que me realizan los dispositivos para el acceso a los recursos para los cuales están definidos. Eso es, sin duda, lo que nos debemos llevar de hoy día. Si hay una parte importante es justamente esto que menciona la metodología de Zero Trust. Nunca confiar y siempre verificar. Y para poder tener confianza, porque venimos desde la no confianza, pero hay que comenzar a permitir accesos y para eso hay que confiar en algunos temas. Yo, para poder dar ese paso, debo depender de la divisibilidad, la visibilidad de conocer cuáles son todos mis activos, conocer cuál es el estado de salud de esos dispositivos, cuáles de esos dispositivos son críticos para la organización y comenzar a evaluar continuamente a qué exposiciones enfrenta ese dispositivo y cuando pide una solicitud de conexión hacia un recurso de la empresa, cuál es el contexto en el que se encuentra. Y comenzar con esa visibilidad que voy obteniendo de esas peticiones, de ese contexto específico, voy a poder generar mínimos grados de confianza para permitir las mínimas conexiones posibles para que ese usuario pueda ejecutar su rol. De eso depende justamente el que se dice siempre verificar. Todo este contexto el que me permite verificar para dar el mínimo grado de confianza para acceder hacia los diferentes sistemas de la empresa. El Active Directory, sin duda, es el centro de la confianza. Y miren a la derecha todos los componentes que interactúan con un Active Directory. Si yo hoy día mi centro de confianza se ve comprometido, definitivamente se derrumba toda una metodología de Zero Trust. Si el cibercriminal toma control de esta parte de mi organización, va a quedar en una posición ventajosa para ejecutar de manera exitosa su ataque. Con lo cual, recomendaciones que se deben hacer dentro del Active Directory es justamente poder evaluar cuáles son las configuraciones que yo tengo dentro de mi Active Directory, saber que todos estos usuarios en los grupos a los cuales pertenecen, las relaciones de confianza de los dominios, los objetos como tal, están configurados de una manera que
que esa configuración no está abriendo ventanas al cibercriminal para poder ejecutar de manera más fácil su ataque. Cuando un administrador de Active Directory hace configuraciones, siempre lo tiene pensado desde el punto de vista de que funcione, de que cada uno de estos componentes que ven a la derecha tenga la posibilidad de usar el Active Directory, pero no desde la perspectiva de seguridad. Y eso es lo que nosotros desde nuestro lado debemos alzar las barreras para ayudar a esta labor del administrador del Active Directory a hacer esas configuraciones, pero hacerlo de manera segura. Me gusta hacer la analogía de lo que hemos vivido en las aplicaciones web, por ejemplo. Siempre el desarrollador, hace muchos años atrás, el desarrollador de una aplicación web se centraba en la funcionalidad, que el botón estuviera disponible, que la macro hiciera lo que tenía que hacer, pero cuando uno hacía un análisis desde el punto de vista de seguridad, veía bastantes espacios de mejora. Y finalmente hemos ido como industria, como área de ciberseguridad en las diferentes empresas, apalancando a que desde la concepción de una aplicación web se haga de manera segura. Ahora esa analogía trasladenla del Active Directory, ayudar a que el administrador del Active Directory también tenga una mirada de seguridad mucho más alta y que tal vez estas configuraciones que haya algo, algún sistema que le permita entender si esa configuración está alineada o no con una política de seguridad. Por eso, y no es algo puntual en el tiempo, ¿no? Debo dar un seguimiento continuo porque cada una de estas aplicaciones, cada uno de estos recursos de la organización que ven a la derecha, interactúa de manera automatizada. Yo necesito saber que esas interacciones están bajo los grados de confianza que yo he definido en mis políticas de seguridad y hacer una revisión dinámica de las mismas. Eso es parte también de lo que Zero Trust indica. Todo esto nos ayuda justamente a poder prevenir que no haya estos puntos que mencionaba de movimientos laterales, de escalación de privilegios, que es muy fácil ya si el cibercriminal se instala dentro del Active Directory. Cuando vemos los principios del Zero Trust, basado en el NIST, vemos 7 puntos. Estos 7 puntos son importantes que los tengamos muy aterrizados, porque definitivamente son los que nos van a ayudar a crear esta metodología de Zero Trust dentro de la organización. El primero es que todo lo que tenga una fuente de datos, o sea, un servicio de cómputo, se considera un recurso que puede ser accedido por diferentes usuarios. ¿Okay? Entonces, debo tener visibilidad de todo, ¿no? Lo primero es cuáles son todos los recursos que tengo en mi red. A veces cuando hablamos de la ciberseguridad industrial y hablamos con clientes y le preguntamos, ok, ¿cuántos activos tienes en tu red OT? Y a veces la respuesta no es muy precisa. ¿Por qué? Porque la seguridad o las redes OT han ido creciendo tal vez de una manera diferente, tienen décadas ya instaladas, han ido colocando temas de TI porque el negocio necesita ahora tener información de OT y tal vez no se tenga un inventario de activos completo. Si yo no tengo inventario activos completos, no voy a poder saber cuáles son los recursos a los cuales debo acceder. Y en la parte de TI igual, ¿no? Hay terceros que ingresan con sus propios dispositivos, tienen acceso a los diferentes recursos de la empresa, en modalidad SaaS, etcétera, con lo cual yo debo tener conocimiento de todos los activos, de todos los recursos que tengo dentro de mi organización. Y cuando hablo dentro de mi organización, recuerden sobre el perímetro, ¿no? Dentro de mi organización es todo aquello que interactúa con algún sistema empresarial corporativo, independiente del lugar físico donde esté. La segunda premisa dentro de Zero Trust es que toda comunicación se asegura independiente de la ubicación de la red. Y lo he ido mencionando en algunos puntos de la charla. No importa si yo estoy al lado del servidor y me estoy conectando con un cable directamente, o si estoy desde mi casa o desde otro país, etc. Yo debo asegurar esa comunicación siempre partiendo desde el grado de no confianza. No confío del que está ahí al lado, pero tampoco confío del de que está a millas o a kilómetros de distancia de ese recurso y debo asegurar esa comunicación. Y esa comunicación no se entrega de manera perpetua, ¿no? Esas comunicaciones se entregan a recursos individuales por sesiones. Yo debo decir, ok,
tú bajo tu rol tienes acceso a estos 3, 4 recursos, pero yo te voy a dar acceso cuando lo requieras. No vas a tener vía libre en todo momento, sino necesitas hoy día ingresar al recurso 1, se genera una sesión para que puedas ingresar a ese recurso 1. Si requiere 2, 3, los 4 recursos a la vez, pues se va a hacer también, pero siempre basado en sesiones. Y esas sesiones deben ser evaluadas por una política dinámica, que es el cuarto punto. No solamente porque yo diga viene de esta IP, le voy a dar acceso, sino que tengo que tener mucho más contexto. Necesito saber si es la hora del día correcta en la cual la política le da permiso para poder acceder, saber que el estado de salud de ese dispositivo no está comprometido, es un estado de salud óptimo, con lo cual ya yo sé que ese usuario, aunque venga en la hora del día correcta, que se haya autenticado correctamente, pero cuando valido el estado de salud de su dispositivo, veo que hay cierto compromiso. Entonces, la política dinámica debe ahora entender que no es un buen momento, no es un buen estado para darle acceso a un recurso de la empresa. Por eso debe ser por sesión y basado en todos estos atributos de comportamiento y también ambientales, como lo menciona el punto 4. En el punto 5, no solamente al ingresar se hace esta revisión del contexto, sino que durante la vida de la sesión también debo saber que ese contexto no ha cambiado. Imagínense que desde el más sencillo de todos, esta persona tiene acceso a un recurso bajo ciertas horas en el día, se le da el inicio de sesión correspondiente, pero vemos que ya se ha sobrepasado de la hora límite. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué dice la política que debemos hacer? Debemos hacer un challenge nuevamente de autenticación, ya no lo dejo acceder porque pasó la hora correcta, o temas mucho más extremos, ¿no? Haciendo la revisión, veo que ahora el compromiso de ese dispositivo ha cambiado, ahora hay un proceso malicioso que se ha levantado, con lo cual puedo comenzar a que ese monitoreo no solamente lo hago cuando doy inicio a la sesión, sino que también durante la vida en la cual la sesión está activa. En el sexto punto ya hablamos justamente de primero verificar o siempre verificar, y es eso, antes de permitir un acceso, yo voy a hacer un proceso de autenticación y autorización de los recursos, de acceso a los recursos. No es que yo voy ahora a dejarlo entrar y luego le hago un challenge, no. Antes de generar incluso un proceso de comunicación, debo hacer todo un proceso de revisión de toda esta dinámica, de esta política dinámica que he mencionado anteriormente. Y por último, parte de lo que indica también Zero Trust, es que debo realimentar toda la política dinámica. ¿Y cómo la realimento? Con información de la postura de seguridad de los activos, entender cuáles han sido sus solicitudes de acceso, entender cuál es el tráfico de red, entender el contexto del dispositivo, entre otras características. Todo esto que hablamos de los atributos de comportamiento, ambientales, etcétera, es parte de lo que debo también ir realimentando para poder mejorar estas políticas que he creado, poder mejorar cómo ejecuto estas políticas dinámicas, con lo cual siempre es importante hacer esta realimentación basado en la recopilación de los datos como tal. Quisiera mostrarle ya basado en estos principios, cómo Tenable apoya a través de las diferentes soluciones que tiene, y apoyamos, de las 7 apoyamos en 4, en cómo poder tener esta mirada en el punto 2, en el punto 4, en el 5 y en el 7, para ayudar a esta metodología. Recuerden que Zero Trust no es un tema de tú colocas una herramienta y ya lo soluciona, no, es toda una estrategia que se sigue, y claramente esa estrategia debe ser apalancada por tecnologías, pero también por procesos y políticas definidas por la organización. Si ahora vemos a Zero Trust, pero como arquitectura, vemos algo bien interesante, y es que del lado izquierdo está el sujeto. Ese sujeto que está pidiendo el acceso a un recurso, independiente de donde esté, como lo hemos mencionado, y del lado derecho está el recurso empresarial o los recursos empresariales a los cuales quiere acceder este usuario, y en medio tenemos todo lo que es la definición de políticas, desde el administrador, el motor, hasta donde se aplican las políticas dinámicas que hemos realizado. Este punto intermedio vendría siendo el Active Directory.
el Active Directory es un punto central de la aplicación de las políticas. Con lo cual, por eso mencionaba anteriormente, si este punto intermedio es comprometido, pues definitivamente la arquitectura de Zero Trust falla, y aquí vamos a tener casi que una línea directa entre estos dos puntos. ¿Cómo puede ahora aplicar políticas? Finalmente, una arquitectura de Zero Trust no lo puede hacer solo. Tiene que hacerlo con diferentes variables externas que le ayudan a crear un contexto, que le ayudan a tener una posición de seguridad mucho más elevada. Desde los cumplimientos de la industria, hay cumplimientos que vamos a hacer por verticales, ya sea porque estamos en el sector energético. Por ejemplo, acá en Chile ha salido una política, un estándar nacional de ciberseguridad para el sector eléctrico, con lo cual las empresas que están en la parte de transmisión, distribución de energía, deben alinearse a ese estándar. Pero también cuando hablamos de la banca, hay ciertas políticas o ciertos cumplimientos locales que deben seguir, y algunos frameworks internacionales, ¿no?, que también se deben alinear, independiente incluso de la vertical. Esto es un componente importante para poder elevar las barreras de ciberseguridad a otro nivel, pero siempre hay más información externa, hay más componentes externos que debo ayudar para justamente tener un nivel de seguridad mayor, como los sistemas de diagnóstico continuo. Esto es muy importante porque ahí vamos a entender justamente cómo se comporta mi dispositivo al momento de ingresar, si tiene vulnerabilidades o no, su georreferenciación, entre otras cosas específicas que dan ese contexto. Y vemos el tema de inteligencia de amenazas, y poder entender cómo se está comportando tal vez hoy día ciertas amenazas a nivel mundial, cómo se está comportando la explotación de ciertas vulnerabilidades, y si esas vulnerabilidades las tengo yo en mi red, pues claramente tengo una mayor probabilidad de ser atacado por un cibercriminal y que ese ataque sea exitoso. Si yo estoy teniendo dentro de mi red, sea mis servidores, es decir, del lado de los recursos o del lado de los endpoints, tengo esa vulnerabilidad presente. Con lo cual es importante que dentro de Tenable también apoyamos justamente a través de las diferentes soluciones, tanto asegurar que las políticas definidas en el EAD sean seguras, que si hay un ataque que se está generando como un DC Shadow, un DC SYN, un Golden Ticket a nivel de Active Directory, también podamos detectarlo y podamos hacer todo el proceso de remediación ante un grupo de respuesta a incidentes, donde nuestra solución de Active Directory se comunica directamente con un SOAR o con un SIEM para tomar acción respectiva cuando detectamos algún ataque o cuando detectamos un error de configuración. Pero también hay temas asociados a las vulnerabilidades que mencionaba, ¿no?, y a cómo darle inteligencia a amenazas para poder saber cuál es la probabilidad de explotación de una vulnerabilidad. Ahí es donde entran nuestras soluciones, que ustedes de seguro, muchos de ustedes nos han conocido por esa parte, que es la gestión de vulnerabilidades basada en riesgo, donde lo que buscamos es tener una visibilidad completa de lo que pasa en la red, de lo que pasa en los diferentes dispositivos de la organización, y poder entender dónde verdaderamente debo enfocar mis mejores batallas, dónde verdaderamente debo enfocar mis esfuerzos de remediación. No solamente porque voy a los servidores y encuentro que hay, según el CBCS, un riesgo crítico alto, debo enfocar mi cabeza de lleno ahí. No, tal vez tenga incluso en otros lugares de mis dispositivos, de mi red, un riesgo mayor. Y ahí es donde la inteligencia amenaza juega un rol fundamental. No solamente guiarnos en nuestro plan de remediación por el impacto técnico de una vulnerabilidad, sino también basado en esta información adicional que nos entrega inteligencia amenazas para poder saber qué tan probable es la explotación en el corto, en el mediano plazo de esa vulnerabilidad, y ahora sí poder atacar con mayor inteligencia, siempre alineado al negocio. Siempre decir, ok, si tengo esta vulnerabilidad crítica en este activo crítico para la organización, pues definitivamente debo enfocar mis esfuerzos primero ahí. Y eso es parte de los análisis que Tenable, a través de sus diferentes soluciones, puede apoyar para implementar una arquitectura de Zero Trust. Básicamente, ese es un punto importante dentro de la cadena. Hay otras tecnologías sin duda, y como mencionaba, de políticas, de procesos que hay que implementar para que esto verdaderamente funcione de manera correcta. Como resumen, quisiera ir terminando con esta lámina, donde
digamos que estos son los puntos para llevar, ¿no? Que es importante, ¿no? Que el Zero Trust nos lleva a que no haya escalación de privilegios, no haya movimientos laterales, que no haya ese siguiente paso del lado del cibercriminal. ¿Cómo lo podemos lograr? Digamos que si algo se puede resumir dentro de Zero Trust y los objetivos del mismo, se pueden resumir tal vez en estos 4 puntos, ¿no? Reducir el campo de juego, siempre teniendo visibilidad de todos mis activos, sabiendo cómo se encuentran, cuál es la ciberhigiene de estos dispositivos, para poder ir reduciendo el campo de juego de este cibercriminal, o lo que también se llama como la superficie de ataque, ir reduciendo considerablemente este punto. Lo otro es monitorear los comportamientos riesgosos. Saber si cada uno de los movimientos que hago en este centro de confianza, que es el Active Directory, ese es una configuración, es un comportamiento que me lleva a un riesgo posterior. Por eso debo monitorear continuamente qué pasa en el Active Directory desde el punto de ciberseguridad. Que cada petición que se haga, cada cambio hecho por el administrador, cada nuevo proyecto que ahora debe integrar ciertos activos o ciertos procesos al Active Directory, que lo esté haciendo de una manera segura, como método de prevención. Pero también hay que interrumpir la ruta del ataque. Si ya hay un ataque que se está generando, que definitivamente no vamos a poder prevenir, como los que mencionaba, un DC5, un Golden Ticket, etcétera, un password spraying, debo interrumpir rápidamente esa ruta del ataque. Debo tener las alertas correspondientes en tiempo real para tomar una acción correspondiente, una acción de remediación ante ese ataque que pueda estar viviendo dentro de mi Active Directory, que sigue siendo ese centro de confianza. Y por último, poder corregir siempre, poder entrar en un proceso o un plan de remediación siempre como si estuviera comprometido, siempre como si el atacante estuviera en mi red. Cuando determino que hay un riesgo de negocio, y ese riesgo de negocio, cuando ya lo llevo a la parte técnica, veo que hay que hacer ciertas correcciones de configuraciones, tengo que colocar la nueva versión de un sistema operativo, tengo que parchar cierta aplicación, movámonos en ese sentido, porque no quiere decir que voy a hacer todo a la vez, pero sí hacerlo en función del riesgo del negocio. Si esas vulnerabilidades, si esas configuraciones, si esas líneas de base de configuración basado en un framework de seguridad me ayudan a apalancar mi seguridad, mi barrera de seguridad mucho más alta, definitivamente lo debo hacer siempre teniendo la priorización en función del negocio, como mencionaba. No solamente por el impacto técnico, porque ahí nos vamos a quedar en un loop sin fin, que va a ser imposible alcanzar, pero sí siempre desde el punto de vista de cómo esas configuraciones, esas vulnerabilidades están atacando o están generando un riesgo para el negocio como tal. Con esto les agradezco su atención. Cualquier pregunta, bienvenida sea. Bueno, muy bien. No sé si me escuchás, Mario. Sí, te escucho, María Emilia. Tenemos una pregunta de Gabriel Carracelas. Dice si entendés que el programa PopSlam de Microsoft y sus recomendaciones, si entendés que es un paso intermedio hacia Zero Trust. Sí, definitivamente. Definitivamente hay diferentes pasos. Como digo, esto es una metodología bien completa, ¿no? Definitivamente cuando vemos el tema de PopSlam o esto de asegurar por anillos o por niveles, por tiers, nuestro Active Directory, que también lo hace Microsoft, son medidas que apuntan justamente a tener una posición de ciberseguridad en Zero Trust. No es un camino que se haga de la noche a la mañana, es un camino que hay que ser bien pensado, donde primero hay que definir bien la estrategia, ojalá hacerlo en toda la organización sin duda, pero esto tiene que ir por fases. Enfrentar un camino de Zero Trust de la noche a la mañana puede ser abrumador, pero con la tecnología correcta y la metodología correcta y los procesos correctos, se va a ir gradualmente cubriendo a toda la organización y sin duda Microsoft hace muchas recomendaciones alrededor de eso. Excelente, muchísimas gracias entonces. No tengo más preguntas por ahora. Si nos van llegando y te parece bien, te las vamos mandando como para que les puedas responder directamente. Así que, bueno, de más está decirte, agradecerte nuevamente tu participación y tu compromiso con este congreso. Esperamos verte pronto, dentro de poquito. Sí, ojalá Súper podamos interesante viajar. Ay, sí.
súper interesante la herramienta, que ya habíamos visto algo ayer y bueno, está muchísimo más detallado hoy. Y bueno, te agradecemos y esperamos en breve poder encontrarnos. Que pases muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una segunda ronda y pausa. Dije, perdón, vamos a hacer la segunda pausa para un cafecito hasta 12:15. Les voy a dar breves recordatorios. Las grabaciones de los expositores que lo autoricen van a estar disponibilizadas en agosto a quienes se hayan inscrito. Se les va a avisar. Los premios van a ser sorteados al final del día. Como todavía se están procesando formularios, no va a ser inmediatamente a terminar el congreso, así que a quienes hayan ganado se les va a notificar por mail también. Si aún no completaron formularios, todavía están a tiempo. Y después, bueno, recordarles que la música que nos acompañó durante todo el evento es una creación original de nuestro compañero de comisión directiva, José Luis. Y bueno, los esperamos en 15 minutitos. Muchas gracias a todos por